tardes y bienvenidos a esta jornada precongreso de la Asociación Española de Audiología. Mi nombre es Juan Manuel Espinosa y soy miembro de la Junta Directiva de AEDA. El ponente que va a impartir esta conferencia magistral sobre procesamiento auditivo en los trastornos del neurodesarrollo creo que no precisa de presentación alguna en el mundo de la audiología en España. Es psicólogo, especialista en audición, lenguaje, técnico superior en audiología protésica y desarrolla su labor clínica e investigadora en la Clínica Barajas de Santa Cruz de Tenerife. Las líneas de investigación en las que trabaja actualmente son la electrofisiología del sistema auditivo y los trastornos del procesamiento auditivo central, y es por eso por lo que lo hemos invitado. Entre otros cometidos, nuestro ponente ha sido presidente de la Asociación Española de Audiología durante 6 años. Con todos ustedes, Franz Zenker. Gracias, Juan Manuel, por tan entusiasta presentación. Y también quiero hacer extensiva mi agradecimiento pues, a la Junta Directiva por permitirme hacer esta presentación previa al Congreso de mañana. Quiero aprovechar la ocasión también para felicitar a la Junta Directiva porque me puedo imaginar el reto que ha supuesto para ellos trasladar un Congreso nacional de las características del nuestro a este entorno virtual que tan desafiante es para todos nosotros porque no deja de ser algo nuevo para todos. Tiene sus ventajas, como el hecho de que podamos comunicarnos con más gente de forma simultánea, que no tengamos que trasladarnos, pero también se echa de menos pues, lo que supone la comunidad científica, la comunidad profesional, del vernos y compartir experiencias y todo lo que supone una reunión de este tipo cuando se produce de forma presencial. Como bien comentaba Juan Manuel Espinosa, mi nombre es Franz Zenker. Yo trabajo en la Clínica Barajas, en Santa Cruz de Tenerife, una clínica que tiene a bien llevar abierta más de 100 años y que a través del doctor Barajas y de sus familiares, a través de los años, pues se ha llevado a cabo una actividad no solo asistencial dentro de lo que es la otorrinolaringología en Canarias, sino también desde el punto de vista de la investigación y de las cuestiones que se llevan a cabo a través de nuestra fundación, cuestiones asistenciales y como les decía, de proyectos de investigación que nos han permitido, pues entre otras cosas, a mí personalmente, pues poder estar hoy aquí hablándoles de este tema, un tema que creo que puede ser del interés de todos los que me están escuchando, o al menos así lo espero. Hay una cuestión importante que para poderle sacar partido a esta presentación, yo les invito a que utilicen auriculares. Esto es una de las cosas que cuando lo hacemos en directo no podemos hacer, pero si tienen a mano unos auriculares, pues vamos a poder tener una mejor experiencia de algunos audios que pondré al final, que por la cuestión de la estereofonía, pues se podrá apreciar mejor si tenemos puestos unos auriculares, no como los de la foto, pero sí como los que al menos yo llevo puestos. Una cuestión importante que queremos señalar es que este medio es poquito frío en cuanto a que para el ponente no tenemos el feedback, pero sí les invito a que mientras estoy hablando nos envíen las preguntas o lo que ustedes consideren, comentarios a través del chat, que creo que les aparece en la parte inferior de la pantalla, de manera que al finalizar la charla el doctor Espinosa me trasladará estas preguntas y también creo que existirá la posibilidad de conectarnos en vivo con alguno de ustedes si quieren trasladar la pregunta de forma directa. Vamos a dejar un tiempo al final para que podamos tener una interacción, aunque sea en este formato, pero por algunas experiencias que ya todos hemos tenido previamente, pues también pueden ser muy interesantes que las tengamos. Sí quiero aprovechar la ocasión, normalmente esto se deja para el final, pero yo quiero hacerlo nada más empezar, porque tanto para la asociación como para mí personalmente ha supuesto un gran esfuerzo esta edición que hemos hecho de estas monografías que van a tener continuidad o que ya están teniendo continuidad con algunas publicaciones futuras que la asociación va a hacer frente, pero en concreto hay 3 ejemplares ya tratando 3 temas que creo que son de interés. Por un lado, la monografía de Isabel Olleta sobre la atención temprana,
y de los niños con déficit auditivo de 0 a 6 años. Fue el primero en publicarse con una gran recepción. El segundo en publicarse fue un libro, un compendio de lo que son las respuestas evocadas, desde las emisiones acústicas hasta las respuestas electrofisiológicas, por el doctor Valdecasas Bernal. Y el último en publicarse recientemente, solo hace algunas semanas, ha sido el de trastornos del procesamiento auditivo central, que en principio están todos disponibles en Amazon, en esta plataforma, a través de la cual se pueden ustedes, si les interesa alguno de estos tópicos, pues hacerse con este tipo de monografías. Y bien, la charla de hoy trata sobre un tema que yo creo que es del interés de todos nosotros y que de una u de otra forma en algún momento en la clínica solemos tocar. Los trastornos del neurodesarrollo, al menos en la clínica otorrinolaringológica o en las consultas audiológicas, es un tema recurrente. Es habitual que en consulta se nos presenten unos padres con un niño del cual se nos pide que se descarte la presencia de una pérdida auditiva. Muchas veces estos niños los podemos identificar sin necesidad a veces incluso hasta de verlos. Estoy un poco exagerando, pero cuando tratamos los niños con hipacusias cocleares y de repente tenemos un niño con un trastorno del neurodesarrollo, los comportamientos, las conductas, el lenguaje, la prosodia del lenguaje, las dislalias, las alteraciones que podemos observar, como les digo, la conducta también, en el caso del TDAH o determinado tipo de TEA, se nos hacen tan patentes que casi que antes de hacerle cualquier tipo de técnica electrofisiológica o de audiometría, ya tenemos como una intuición que nos está alertando de que probablemente nos estemos enfrentando a un niño que aparte de por lo que pudiera venir tiene algo más, solemos decir, ¿no? Como que probablemente este niño parece que tenga algo más. Normalmente ese algo más hace referencia precisamente a algunos de estos trastornos que tienen que ver, en primer lugar, tal como refleja la clasificación del DSM-5, pues con aquellos niños que en principio tienen lo que antes conocíamos como retraso mental, que es la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, que por razones obvias, en nuestro caso suele ser uno de los principales motivos de conducta cuando hay un retraso en el lenguaje. Sí, dígame. Ah, sí, gracias por, me están haciendo esta indicación de que en principio tendría que estarse viendo mi PowerPoint, así que voy a intentar compartir la pantalla. Perdonen esta cuestión. Son que haya estado hablando sin tener la posibilidad de ver, simplemente les hacía estas indicaciones. Estos eran los auriculares a los que hacía referencia, los libros a los cuales invitaba a que a través de la página de Amazon, si tenían interés, pudieran ustedes definición del trastorno que aparece en esta diapositiva, que viene a hacer referencia a estos retrasos o alteración en la adquisición de determinado tipo de habilidades y que normalmente, pues, como les decía ya en esta diapositiva de las que estaba dando cuenta, hace referencia sobre todo en los trastornos de la comunicación, cuando acuden los padres para que descartamos, por ejemplo, la presencia pues, de una pérdida auditiva y poder orientar la intervención o el diagnóstico más hacia un trastorno de este tipo, un TEL, una dislexia o una cuestión de este orden. También dentro de estos trastornos del neurodesarrollo tendríamos los trastornos del espectro del autismo. Ya saben que el Asperger ahora se entra dentro de lo que se considera este espectro. Tendríamos el TDAH, del cual haremos algunos comentarios a lo largo de esta presentación. Y ya por último, los trastornos específicos del aprendizaje, los motores y los trastornos de tics. Los trastornos específicos del aprendizaje también suelen ser motivo de consulta porque a veces estos retrasos académicos que observamos tanto en la adquisición de la lectoescritura como a veces de las matemáticas, pues pueden o se intenta descartar que estén justificadas por la presencia de una pérdida auditiva. Bien, y es habitual cuando hacemos cuestión de hacer frente al diagnóstico de estos niños que de alguna manera
este diagnóstico depende en ocasiones de la primer profesional o del profesional que tiene la oportunidad de verlo. Esto, lejos de parecer una cuestión anecdótica, es una realidad que incluso no solo se menciona así por encima, como podemos hacer nosotros en esta conferencia, sino diferentes autores que han dado cuenta de por qué estas cuestiones ocurren, ¿no? Y ya ven como una dislexia por un pedagogo se puede interpretar exactamente un trastorno de este tipo como una dislexia, determinada falta de adquisiciones en competencias lingüísticas puede ser interpretada un logopeda como un TEL, por un psiquiatra podría interpretar determinadas conductas como un TEA, y ya, por si fuera poco, los profesionales que estábamos aportando nuestras visiones particulares del diagnóstico de estos niños, los audiólogos, ahora incorporamos una etiqueta nueva, una más, que sería la del trastorno del procesamiento auditivo central. ¿Y cuál sería la definición que daríamos los audiólogos o las distintas sociedades de audiología a lo que se considera que es un trastorno del procesamiento auditivo central? Aquí les he querido reflejar las distintas sociedades que han hecho proposiciones, las más recurridas y que yo haré al referencia en algún momento. Algunas de ellas son la de la American Speech Language Hearing Association, la ASHA, y la de la AAA, la de la Academia Americana de Audiología. Posteriormente también la de la Sociedad Británica de Audiología aporta una visión más próxima quizás a la forma de conceptualizar el trastorno desde Europa, no tan basada en observar determinado tipo de rasgos o conductas, sino más de tratar de identificar posibles constructos más del orden quizás cognitivos o de procesamiento que podrían justificar la presencia de este trastorno, y también pues en distintas sociedades holandesas, alemanas, australianas, y quizás la más significativa últimamente ha sido la incorporación de este trastorno en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de las enfermedades y los problemas relacionados con la salud en el ICD-10, y hay una mención explícita a una clasificación en cuanto a este tipo de trastorno. Y aunque esto sea así, no está exento, y nunca lo ha estado desde el primer momento, el debate de si realmente se puede hablar o no de un trastorno de este tipo. Este debate es importante, pero no debemos de perder de vista que es un debate académico, y es un debate que tiene todo tipo de connotaciones y que yo aquí les haré mención a algunas cuestiones de este orden, pero en la práctica clínica yo creo que resulta indiscutible que determinado tipo de conductas o determinado tipo de observaciones que nosotros podemos hacer se dan independientemente del marco teórico al que queramos ascribirlo. Y este hecho resulta del todo inapelable. Si lo podemos llamar de una manera o de otra, ya les digo, entra más dentro del debate más académico, pero el título de esta presentación, como verán, habla estrictamente de lo que es el procesamiento auditivo en un tipo de trastorno sin entrar a detalle, precisamente por la comorbilidad que iremos viendo que hay entre todos estos distintos trastornos que nosotros podemos observar. Como definición me van a permitir que yo les proponga la que por afinidad personal, casi, no sé si es por una cuestión geográfica o de otro tipo, pero entiendo que es la que más afín encuentro a lo que es en la práctica clínica este tipo de trastorno. La British Society of Audiology define este trastorno como los TPAC se caracterizan por una pobre percepción que se pueda dar sobre el habla y los sonidos. Aquí está haciendo una mención clara a que el TPAC no solo incapacita o dificulta la capacidad para detectar determinado tipo de sonidos que en principio no tendrían por qué tener ningún tipo de carga semántica ni cuestiones de significado de ningún tipo, pero también incluye el habla, con todas las connotaciones que tiene incorporar las cuestiones vinculadas al habla, porque ya evidentemente estamos entrando en el dominio del lenguaje y estamos entrando en cuestiones un poquito más complejas. La segunda parte de esta definición nos habla de que están originados en principio por un defecto de las vías aferentes y eferentes del sistema nervioso central. Es decir, en esta reflexión que se hace,
está haciendo mención clara a una cuestión de que esto tiene, este tipo de trastornos o esta falta de procesamiento tiene una base fisiológica de algún tipo, tiene un probable origen genético y que evidentemente con determinado tipo de marcadores nosotros vamos a poder cuantificar. Pero la segunda parte resulta interesante porque aquí se desmarca de otro tipo de definiciones como la americana, porque nos habla de la posible modulación que va a haber sobre este tipo de procesos, de los procesos que son de arriba abajo, como puede ser el lenguaje, la lectura, el habla, la atención, las memorias, las funciones ejecutivas o incluso las emociones. Los que hemos tenido oportunidad de trabajar en el procesamiento auditivo y hemos tenido la oportunidad de pasar pruebas a poblaciones amplias de niños con este tipo de trastorno o niños normales para establecer grupos control, hemos palpado una realidad en cuanto a que resulta muy, muy difícil separar determinado tipo de procesos eh, atribuibles al procesamiento auditivo central de otros más superiores o más complejos como pueden ser la atención, la memoria o cuestiones vinculadas al lenguaje. Unas inciden sobre otras y es muy difícil que nosotros en ocasiones podamos medir todas estas cuestiones de forma independiente, porque esto responde más a la forma en la que nosotros estamos conceptualizando este tipo de mecanismos. Es decir, estos mecanismos los definimos por consenso, los definimos a través de nuestras publicaciones y se definen a través de la literatura. Pero la realidad, cuando nosotros tenemos delante a un niño, es que no podemos, por ejemplo, en la escucha dicótica, separar los mecanismos de integración binaural de la atención y tampoco podemos separar la atención de la memoria. Todo se conjuga y si falla una, pues probablemente también falla la otra. La Sociedad Británica de Audiología también hace una clasificación de subtipos del procesamiento auditivo central que yo creo que son muy interesantes, porque en un inicio, cuando se hablaba del procesamiento auditivo central, se hablaba de los TPAC del desarrollo, que reflejamos aquí como el primer concepto. Los TPAC del desarrollo, en principio, tenían que ver con que eran niños que eran normoyentes, con una respuesta electrofisiológica en los potenciales correcta, en las automisiones sin ningún tipo de compromiso. No había una patología identificable. Sí hacía referencia a que habían dificultades para escuchar y no se trataba en ningún caso de una hipacusia no orgánica, que como saben ustedes, viene a ser el reflejo de lo que podría ser la neuropatía auditiva. Son niños que en principio en las pruebas de psicoacústica presentan una pérdida auditiva, pero luego en las pruebas electrofisiológicas los potenciales son totalmente normales y no están simulando, no se trata de simuladores. Esta clasificación fue la que inicialmente Michael Booth identificó en el 54 cuando trabajaba con niños sordos. Durante mucho tiempo trabajó con niños con discapacidad auditiva y luego comenzó a trabajar con niños que tenían algún tipo de dificultad académica y observó un grupo de niños que presentaban una serie de conductas que le hacían recordar a los niños sordos. Y de ahí que él identificó niños que cuando se estudiaban su audición era perfecta, pero que el comportamiento a la hora de darles instrucciones, a la hora de ellos de interaccionar verbalmente con sus interlocutores, su comportamiento hacía recordar mucho o nos hacía parecer como si hubiera una hipacusia de algún tipo. La segunda clasificación que propone la Sociedad Británica de Audiología hace referencia a los TPAC adquiridos. Estos surgen como consecuencia del envejecimiento, de algún tipo de patología o un traumatismo, como puede ser una lesión cerebral, la exposición a ruidos o a por ejemplo, exposición a solventes o ototóxicos. Aquí a la derecha ven ustedes una imagen que se corresponde con una, con la visión que en su primer momento quiso dar Boca y Calearo, más o menos como pueden observar sobre la misma fecha, y corresponde con otra visión de tratar este mismo asunto, que es identificar una lesión anatómica, como la que veíamos de esta lesión en el lóbulo temporal derecho, era un glioblastoma, en el que producía esta logoaudiometría, que ustedes pueden ver en la parte superior de la diapositiva,
en cuanto a que el oído izquierdo, el oído contralateral en la que estaba presente este glioblastoma, producía esta logoaudiometría que, como ustedes pueden ver, está por debajo del 50%. Tras la intervención quirúrgica se observa una recuperación que al menos, si no del todo, por lo menos se equipara a, o casi alcanza valores próximos a los que se obtenían en el oído derecho. Esta visión hoy en día es la que predomina, sobre todo en la Academia Americana de Audiología, y los trabajos de Frank Musiek van muy orientados en esta línea, que es buscar correlatos anatómicos funcionales entre determinado tipo de lesiones y la función auditiva, de forma que podamos establecer relaciones causales que al menos nos puedan hacer atribuir que si determinada estructura anatómica no funciona o tiene un compromiso de algún tipo, cabe esperar que determinada función auditiva se vea afectada. Y por último, los TEPAC secundarios son producto de una pérdida auditiva periférica transitoria permanente, y esto es el tipo de casuística que más solemos ver los profesionales que estamos dedicados más en un ambiente clínico audiológico, otorrinolaringológico, porque aunque en un primer momento no se consideraba que hubiera un defecto del procesamiento auditivo en una persona que tuviera una hipacusia, un paciente que tuviera una hipacusia, lo cierto es que cuando nosotros, haciendo las adaptaciones pertinentes a las pruebas, pasamos la batería de test a pacientes con algún tipo de defecto auditivo, pues comprobamos que su respuesta no es normal y que tiene también un patrón claramente identificable. También hace referencia, que creo que es de mucho interés, a las secuelas que puedan dejar determinado todo tipo de cuestiones recurrentes, como pueden ser las otitis secretoras, que pueden provocar en determinados periodos de la vida una hipacusia por una deprivación que al final es como si hubiese tenido una pérdida auditiva durante un periodo relativamente, puede ser en algunos casos largo de tiempo, si no se aborda el tratamiento en el momento adecuado, que esta cuestión patológica se resuelva de alguna manera. Y es interesante poder observar en algunos niños secuelas en determinado tipo de test, como puede ser la escucha dicótica, donde observamos un patrón de respuesta que no se corresponde con la sensibilidad auditiva, pero que cuando se atiende a la historia clínica se puede constatar que ha habido periodos de deprivación auditiva de alguna forma por complicaciones de este tipo. Cuando llegamos al diagnóstico es cuando realmente empiezan los problemas, y aquí realmente tenemos que empezar a hacer distinciones del punto en el que estamos en los distintos países, porque nosotros, los hablantes del español, desgraciadamente no nos podemos poner a la altura aún en el estudio y en el diagnóstico del TEPAC con otros países, porque muchas de las pruebas que necesitamos son pruebas que tienen una carga verbal, y evidentemente hay que hacer primero un esfuerzo, y es un esfuerzo que nos corresponde a nosotros, a los hablantes del español, llevar a cabo para desarrollar las pruebas que nos permitan obtener un diagnóstico claro del TEPAC. De entrada, no hay nada como una audiometría, no hay nada como un potencial evocado, no hay ninguna prueba así que nosotros podamos decir, pasando esta prueba, y si sale dentro de estos parámetros, vamos a poder decir que es un TEPAC. La ASHA y la AAA, la Academia Americana de Audiología, han establecido una puntuación que cuando alguien obtiene una puntuación menor a 2 desviaciones típicas de la media, en al menos 2 tests de la batería de TEPAC, es cuando nosotros podríamos dar este tipo de diagnóstico. Aquí lo tienen de una forma más clara. Imagínense que esta es un grupo de personas, las puntuaciones que obtenemos en un test de procesamiento auditivo central cualquiera al uso, como podría ser el habla filtrada. Y aquí lo que van a ver es que la mayoría de las pacientes o personas a los que le hayamos pasado este test, si en el mejor de los casos y tenemos una distribución normal, pues veríamos que la mayoría tendría una puntuación en torno a la media. Tendríamos algunos que lo harían mejor, algunos que lo harían excelente, y de la misma manera, pues hacia la izquierda, tendríamos las puntuaciones que se corresponderían con aquellos que peor lo hacen. Y en concreto, para dar el diagnóstico de trastorno del procesamiento auditivo central, tendríamos que obtener una puntuación
al menos con 2 desviaciones típicas respecto a la media, por lo que ustedes pueden ver aquí que se correspondería aproximadamente con el 2% de la población, es la que cabría esperar que tuviera una distribución normal algún trastorno de este tipo. Cuando hablamos de que no hay un consenso claro, es que este criterio de diagnóstico, a pesar de ser el más empleado, no es el único. En este estudio del 2013 se llevó a cabo en una muestra de sujetos, de pacientes, de 144 pacientes que se habían derivado para establecer si eran niños que se sabía que de alguna u otra forma tenían algún tipo de trastorno del procesamiento auditivo central. Lo que se trató es de aplicarles los distintos criterios que existen en la literatura para determinar si tenían un defecto de este tipo o no tenían. Y como pueden ver a la izquierda, en principio, se establecieron 9 criterios, siguiendo los que yo les comentaba de la Sociedad Británica de Audiología, la de la ASHA y la de la American Academy of Audiology, también los criterios de algunos autores que por sus contribuciones en el área pues se considera relevante lo que ellos consideraban a partir de cuándo se debía de decir que había un defecto de este tipo. Y lo interesante es que si, por ejemplo, nosotros decimos en este grupo que tenían que fallar al menos 2 test monoraulmente, como propone la ASHA o la Academia Americana de Audiología, el 71% de los niños saldrían con el diagnóstico de TEPAC. Si fuéramos a establecer el criterio de que al menos deberían de ser 2 test, pero en vez de monaural deberían de fallar en los 2 oídos, los mismos niños pues pueden ver cómo caería un 37%. Y ya la última condición que les quiero poner de ejemplo para que ustedes vean cómo caen los porcentajes, si hacemos referencia al criterio de la Sociedad Británica de Audiología, que sería fallar en 2 test de forma binaural con al menos uno que implique sonidos que no son del habla y uno que implique algún test que implique algún tipo de sonido que sea del habla, que implique lenguaje, pues ven como la puntuación cae hasta un 24%. Les recuerdo que estamos hablando del mismo grupo, entonces se pueden imaginar que aquí algo no está funcionando muy bien, porque de alguna manera no podemos pasar de un porcentaje de identificación de un 74 a caer un porcentaje del 24. En parte tiene que ver con los tipos de test que se aplican, la especificidad y sensibilidad que estos test tienen y de qué manera se orientan. Les quiero recordar básicamente, para que ustedes sepan cuáles son los test que propone la ASHA. En primer lugar estarían los test que nos permiten evaluar los mecanismos temporales de la audición. Segundo, los que nos permiten estudiar los mecanismos de integración binaural, que es la escucha dicótica. Los test monaurales de habla de baja redundancia, donde estarían, por ejemplo, el habla en ruido, donde estarían los test de habla filtrada, los test de habla comprimida. Luego tendríamos los test de interacción binaural, que serían los test dióticos, como pueden ser el Masking Level Difference, que ya valoran cuestiones más a nivel del tronco cerebral, los test de discriminación auditiva, los test electroacústicos, donde estarían las autoemisiones acústicas, los reflejos estapediales, y por último los test electrofisiológicos como los potenciales evocados. Ven que el armamentario es inmenso, es decir, estamos hablando de que probablemente pocas instituciones tienen a su disposición la posibilidad de llevar a cabo un estudio completo donde se abarquen todo este tipo de técnicas. Y esto en parte tiene que ver porque hay que hilar muy fino y digamos que el diagnóstico pues, requiere la validación de una prueba con respecto a otra, tratando de encontrar que realmente el mecanismo que se ve afectado pues, está siendo valorado desde distintos tipos de aproximaciones. Y todo esto me imagino que a ustedes les habrá hecho pensar, o ustedes intuyen ya, que se debe a un efecto, sobre todo cuando hablamos de los trastornos del neurodesarrollo, de lo que en la literatura conocemos como comorbilidad, que en principio podemos definirlo como la presencia de uno o más trastornos o enfermedades, además de la enfermedad o trastorno primario. Y hay un ejemplo que yo creo que es magnífico, que viene ilustrado por este poema escrito por este autor americano, en el que, si ustedes lo leen, pero yo se los resumo, se trataban de, creo que eran 6 hindúes de Pakistán, creo, que eran ciegos y tocando un elefante tenían que describirlo.
Y claro, dependiendo de la parte del elefante que tocasen, cada uno tenía una idea muy diferente de lo que estaban viendo. No veían porque eran ciegos, pero bueno, de la realidad que ellos estaban tratando de describir, de forma que el que le tocaba el colmillo, pues decía que era una especie de sable, y que le tocaba la trompa podía interpretar que se podía parecer una serpiente, el que le tocaba una pierna, una pata, perdón, pues podría identificar que se trataba de una gran columna. Pero yo creo que lo más bonito de este poema viene en el último verso, en el cual que dice que si bien todos tenían parte de razón, todos estaban equivocados. Y yo creo que, aparte de las connotaciones que esto tiene para todos nosotros en la vida real, nos estamos afrontando un tipo de patología, de trastorno, que viene muy bien definido por este tipo de circunstancias. De manera que, como les decía al principio, muchas veces, dependiendo del profesional que tenga la oportunidad de ver al niño, lo puede ver desde un punto de vista, lo puede ver desde otro. Algo así también viene reflejado en este artículo del 2008, en el que también se estudió una muestra de 82 niños que habían sido referidos para llevar a cabo un diagnóstico del procesamiento auditivo central. En 32 casos se confirmaron que efectivamente había una dificultad de este tipo y 54 se descartaron. Pero yo quiero que ustedes presten atención a los síntomas de la izquierda, porque como verán en las dos columnas de la derecha, estos síntomas, a pesar de haber recibido finalmente el diagnóstico de procesamiento auditivo central o no, sí se compartían determinado tipo de síntomas. Y el primero en la lista, como no, es la dificultad para escuchar en un entorno de ruido. Se encontraban un 66% de los niños que tenían un defecto de este tipo, pero también se encontraban en un 76% de los niños que finalmente no fueron diagnosticados de procesamiento auditivo central. También vemos conductas o problemas como los problemas en la lectura, la dificultad para seguir instrucciones, dificultades para el deletreo, estamos hablando de la conciencia fonológica, dificultades para la concentración, problemas de memoria, y van cayendo los porcentajes, pero ven que son muy similares. Es decir, los síntomas que nosotros podemos observar muchas veces no son suficientes, tenemos que arañar un poquito más la superficie para llegar a algún tipo de trastorno o al menos clasificar estos sujetos de alguna manera. Y tenemos que entender, y esta es la finalidad de esta diapositiva, y comprender que muchas veces lo que estamos nosotros tratando de estudiar no sé cómo responde con la realidad en sí misma, sino con nuestra concepción de cómo nos acercamos al estudio de lo que estamos tratando de analizar. Y muchas veces el TEL, por ejemplo, les pongo aquí el trastorno específico del lenguaje o el TEPAC, se conciben como entidades o categorías diagnósticas totalmente independientes, de forma que si un sujeto nos puntúa 2 desviaciones típicas por debajo de la media, va a entrar en una clasificación de un TEL o de un TEPAC, en base a una serie de factores de riesgo, y que son entidades que finalmente sí pueden tener una zona común, pero que bueno, que en principio cuando hablamos de estas cuestiones nos da la sensación de que el TEPAC puede tener algo con nosotros porque hacemos audiometrías y cosas así, pero un TEL, por ejemplo, ya es cosa de logopedas, porque prácticamente nosotros no tenemos nada que ver con cuestiones ya tan del lenguaje, ¿no? Pero tenemos que comprender que si sigamos ese razonamiento basándonos en la prevalencia de este tipo de trastornos, veremos que estamos equivocados. Por ejemplo, un TEL lo vamos a encontrar en 7 de cada 100 niños. El TEPAC, ya veían antes, con todas las discusiones que hay respecto a la prevalencia que pueden haber, se suele asumir que está más o menos en torno a los 5 de cada 100 niños, y por lo tanto, haciendo una simple regla de 3 con estos datos, niños con TEL y TEPAC, pues estaríamos hablando de que tendrían que haber 35 de cada 10.000. Es decir, estaríamos hablando de una incidencia del 0,35%, pero la realidad es otra. La realidad es que aproximadamente un 10% de los niños presentan ambos categorías diagnósticas o rasgos comunes. Y es que algo estamos tratando de arañar, que es común a todo este tipo de trastorno y también a las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad auditiva,
y que de alguna forma es lo que a continuación yo les voy a querer presentar, pero antes ya de entrar de lleno en definir o entrar en algunos de estos tipos de trastornos del desarrollo, creo que es interesante que veamos esta diapositiva, una publicación relativamente del 2019, en la que ustedes pueden observar en el eje inferior que en principio las puntuaciones en un test de habilidades lingüísticas y se trataba de ver la correspondencia con respecto a las puntuaciones que se obtenían en un test de habla en ruido, en concreto del HINT, en el que se establece un umbral de percepción del habla en ruido. Y ustedes ven que en niños que tienen un desarrollo lingüístico normal, donde hay una dispersión de los datos amplia, hay niños que tienen unas competencias lingüísticas muy altas y otros que las tienen relativamente bajas, los umbrales para percibir el habla en ruido no varían, no hay ningún tipo de tendencia que en principio nos haga pensar que ambas variables tienen algún tipo de relación. Pero es interesante ver en esta diapositiva, a mí me gustó mucho, precisamente porque nos refleja algo que todos vemos en la práctica clínica. Ven que cuando ya estamos tratando de relacionar lenguaje con percepción del habla en ruido, ya pueden ver cómo tanto los pacientes que tenían algún tipo de corrección auditiva junto con los que tenían un trastorno del desarrollo del lenguaje, sí había una tendencia. Ven que las correlaciones no son muy altas, pero sí hay una tendencia muy clara de los datos a que en la medida en que el lenguaje es mejor, los umbrales en entornos de ruido también son mejores. Y a medida que las competencias lingüísticas van siendo peores, también ven que los niños, tanto de trastornos del desarrollo como los que tienen prótesis auditivas o implantes cocleares, los umbrales van aumentando, es decir, las dificultades para poder oír en un entorno de ruido también aumenta. Vamos a empezar entonces a hablar de uno de estos trastornos, que sería el trastorno por déficit de atención o hiperactividad en relación con el TEPAC. Como saben, este tipo de niños en las consultas, cuando tenemos oportunidad de verlos, pues son un auténtico reto, porque son niños que son difíciles de estudiar. Nuestras pruebas requieren que los niños, por razones evidentes, se estén quietos, estén tranquilos, hacer un registro electrofisiológico o unas simples automisiones acústicas. Necesitamos la colaboración del niño y muchas veces estos niños pues, no colaboran lo suficiente como para obtener un resultado realmente fiable. Y esto, por ejemplo, es crítico en un registro electrofisiológico, por lo que siempre tenemos que tener en cuenta la identificación de este tipo de cuestiones. Mucho más cuando ya pedimos pruebas que requieren atención. Muchas de las pruebas de procesamiento auditivo central requieren una atención sostenida durante 10 o 15 minutos. Es un tiempo relativamente largo de tiempo. Entonces, se pueden imaginar ustedes que determinado tipo de niños donde hay un compromiso atencional, evidentemente va a condicionar las pruebas de una forma que la interpretación tenemos que ser muy cautos a la hora de atribuir un defecto del trastorno del procesamiento auditivo central, cuando en realidad el test que hemos pasado está valorando también atención y el fallo ha venido más por una cuestión atencional que de otro tipo. Chemark en el 2002 ya hizo una descripción a partir de la observación de las conductas de los niños con TEPAC y con TDAH, donde en ambos se observaba unas dificultades que son equiparables desde el punto de vista de la mera observación conductual, por lo que ya avisaba de que en este tipo de trastornos, cuando se daban de forma simultánea, se producía una especie de círculo vicioso en el cual tanto la presencia de un TEPAC podía comprometer competencias atencionales como la inversa. La presencia de un TDAH no diagnosticado sin tratar va a comprometer los resultados en las pruebas del procesamiento auditivo central. Otro estudio posterior, ya del 2014, con una población un poquito más amplia de 119 participantes, se trató de estudiar la relación que existía entre atención y procesamiento auditivo central. Y también una de las cuestiones que se viene planteando desde hace tiempo en este tipo de procesamiento auditivo central es si realmente esto se da de forma independiente a la modalidad que se está tratando de valorar, porque si la dificultad se observa tanto a nivel auditivo como también a nivel visual, pues evidentemente no estamos hablando de algo exclusivo de la vía auditiva, sino estamos probablemente hablando de algún tipo de competencia que está comprometiendo
ambos aspectos. En la muestra que él estudió, él pudo ver que el 48%, es decir, estamos hablando de prácticamente la mitad de los niños que fueron estudiados tenían algún tipo de dificultad atencional. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente a la hora de pasar nuestros test. Por lo menos casi la mitad de los niños que nosotros vamos a ver van a tener dificultades atencionales. Y por el otro lado, dificultades auditivas, también compartiendo en algún momento dificultades atencionales, pero de algún momento también cuestiones estrictamente auditivas, estaríamos hablando de únicamente un 53%, perdón, únicamente no, de un 53%, es decir, casi la mitad. Fíjense que atención pura, comprometida en este estudio, solo hubieron 4 pacientes de los 119. Es decir, que el 33% de esta muestra compartía de alguna forma lo que era competencias del procesamiento auditivo central comprometidas junto con factores atencionales. Las pruebas que más suelen fallar este tipo de niños suele ser la escucha dicótica y los test de patrones de duración y los test de patrones de frecuencia. Por ejemplo, es interesante porque ustedes saben que la validez de los test está en la medida en la que son capaces después, de una vez de que los hemos pasado en determinado tipo de poblaciones, de clasificar luego a esos niños en los grupos que hemos clasificado. Y aquí pueden ver cómo, por ejemplo, la escucha dicótica en los niños normales, ven que hay una ventaja del oído derecho y una ventaja del oído izquierdo. Esto lo veremos ahora a continuación un poquito más detalle. En los niños que tenían un trastorno por déficit de atención, podemos observar que estas asimetrías aún son mucho mayores, pero lo interesante es observar cómo cuando estudiábamos a los niños con un defecto del procesamiento auditivo central en la modalidad visual, estas diferencias se convertían hacia el lado derecho. Es decir, no se observaba esta ventaja que cabría esperar hacia el oído izquierdo cuando estamos tratando la modalidad visual. Es decir, se invertía lo que es este índice de lateralidad. Es decir, que nosotros, por ejemplo, aquí claramente, si tuviéramos un niño y le pasamos la escucha dicótica en modalidad visual y tenemos un patrón de asimetría con un índice de lateralidad hacia el oído derecho, podríamos clasificarlo ya directamente como que se trata de un niño que tiene un procesamiento auditivo central, porque lo diferenciaría de los otros dos grupos. Con respecto a los test de patrones de duración y test de patrones de frecuencia, ustedes saben que este tipo de test se puede pasar de dos formas. Una, pidiéndole al paciente que tararee lo que oiga, lo que escucha, perdón, y la otra sería que etiquete el patrón que ha escuchado. Si se trata de duración, pues el ritmo, y si se trata de la frecuencia, pues los distintos tonos que escucha. Y aquí ven un patrón también totalmente diferenciado entre el grupo de procesamiento auditivo central respecto a los otros dos grupos. Ven que las puntuaciones aquí, esta gráfica quizás es un poquito más compleja, pero bueno, aquí lo que viene a reflejar en el test de patrones de duración es que las diferencias son mayores. Es decir, podemos observar puntuaciones peores en el grupo del procesamiento auditivo central, tanto en los test de patrones de duración como en los test de patrones de frecuencia. Y en los test de patrones de frecuencia también podemos observar cómo cuando la modalidad visual de este test la pasamos en el grupo de niños con un procesamiento auditivo central, podemos ver también que se produce esta inversión con respecto a los otros dos grupos. Aquí lo que pasaba era que a los niños les resultaba más fácil tararear la tarea que etiquetarla, lo cual tiene cierto sentido en cuanto a que atribuir una etiqueta en este tipo de test a los que lo han pasado saben que a los niños les cuesta mucho más que simplemente reproducir cantando lo que acaban de escuchar. Les voy a hablar brevemente sobre una prueba que nosotros venimos utilizando, como ven, desde el 2007, de una forma muy rutinaria en la clínica, porque nos da mucha información y la hemos ya pues, utilizado en muestras amplias de niños en diferentes edades escolar. Tenemos percentiles establecidos para los distintos cortes de edad y nos da una información bastante consistente. Y hay algunas publicaciones de otros autores que la han utilizado para también parametrizar asimetría cerebral, y es una prueba que ya no es solo las contribuciones que nosotros hemos hecho en el inicio, sino también las que ya otros autores están haciendo respecto a este tipo de pruebas.
que como ustedes saben consiste en la presentación de números por los dos oídos. Les voy a poner un ejemplo. Si tienen los auriculares puestos, lo van a oír claramente, como por el oído derecho soy un número y por el oído izquierdo se escucha otro número diferente. 1, 3, 8, 9. Y aquí lo que le pedimos al sujeto es que simplemente nos repita los números que han escuchado por ambos oídos. No voy a entrar en detalles del test, pero bueno, esta sería la hoja de respuesta en el que nosotros vamos a obtener una serie de puntuaciones que tienen que ver con el porcentaje de respuestas correctas por el oído derecho, por el oído izquierdo. Vamos a obtener un índice de lateralidad que viene a reflejar algo que es típico en este tipo de pruebas, que es la ventaja del oído derecho sobre el oído izquierdo, y una serie de puntuaciones, como ven en la parte inferior, que están haciendo referencia a la carga en memoria que el test tiene. Es decir, un paciente que tuviera algún defecto en la memoria, pues tendríamos oportunidad de parametrizarlo también con este test, porque los ítems de mayor dificultad, que se corresponden con los pares de mayor carga de números, pues cabría esperar que se hicieran peor que los que simplemente tienen que repetir poquitos números, un par o poquitos números por ambos oídos. Luego hay otra forma de pasar esta prueba donde ya vamos a medir directamente atención, y esta es la razón por la que yo les estaba presentando este test aquí, porque es un test que nos permite medir atención, y se trata de que volvemos a pasar una lista diferente de números presentados dicóticamente, pero le vamos a pedir al paciente que atienda al oído derecho. Es lo que ustedes ven aquí a la izquierda. De forma que tiene que inhibir el oído contralateral y tiene que repetirnos solo los números que oiga por el oído derecho. De la misma manera, una vez que hemos terminado este test, le pasamos otra condición en la que le vamos a decir al niño que nos repita lo que oye por el oído izquierdo, tratando de inhibir el oído contralateral, en este caso en el derecho. Esto, que parece algo sencillo, desde el momento que hay algún tipo de compromiso atencional, este tipo de pruebas resulta muy difícil de llevar a cabo. Y si ustedes pasan esta prueba en población, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas o algún tipo de lesión de este tipo, es una prueba muy sensible y que inmediatamente ya va a dar una puntuación fuera de lo normal, porque aquí lo que cabría esperar sería obtener un 100% por el oído derecho cuando focalizas hacia un oído y un 100% por el otro. Esto está establecido en la literatura desde hace mucho tiempo. Aquí ven un estudio de Hudgall en el que presenta una serie de gráficas bivariadas en el que se proyecta un oído sobre el otro, y donde en principio ustedes ven que cuando se pasa a la condición no forzada, es decir, se le pide al sujeto repite todos los números que oigas, da igual por qué oído, ven que la mayoría de los sujetos presentan una ligera ventaja hacia el oído derecho. La situación más ambidiestra, por decirlo de alguna forma, sería en esta línea o diagonal imaginaria que se establece en este eje, entre el eje X y el eje Y, pero en principio esta es una prueba que produce este efecto, que es un efecto de ventaja del oído derecho sobre el oído izquierdo en sujetos sanos, que si quieren más detalle de por qué esto ocurre, tendríamos que ir al modelo de Kimura, en el cual ella detalla por qué se produce esta ventaja del oído derecho. Cuando nosotros, y ves en el gráfico bivariado del centro, le pedimos al sujeto que atienda al oído derecho, lo que suele ocurrir en sujetos sanos es que prácticamente todos responden perfectamente hacia el lado derecho. Y cuando le pedimos que atienda hacia el oído izquierdo, la gran mayoría, si hay un sujeto sano, lo que vamos a ver es lo que está en la diapositiva, es que la mayoría de las respuestas se van a dar hacia el oído izquierdo. Ven que aquí, a diferencia de cuando atendemos al derecho, sí hay algunos que no son tan capaces de inhibir el oído contralateral, pero bueno, con los respectivos grupos control y bien baremados, se puede establecer un punto de corte a partir del cual una puntuación en un sujeto determinado estaría saliéndose de estos promedios. Y esta sería la hoja en la que nosotros finalmente reflejamos las competencias atencionales. Ven en la parte superior lo que sería la línea base o la atención dividida, donde se obtienen los porcentajes del oído derecho y del oído izquierdo, y luego en la parte inferior ya tienen cuando atendemos forzadamente hacia el oído izquierdo o hacia el oído derecho. Y lo interesante son las puntuaciones que se obtienen en los oídos contralaterales a la orden que se le da de atender a uno u otro, porque en la medida que algún número se cuele, por decirlo de alguna manera,
tendríamos lo que consideramos una intrusión del oído contralateral, y esto, cuando se contrasta con los grupos control, inmediatamente cuando hay una condición de la que nosotros estamos hablando hoy, el patrón que solemos encontrar, ya les digo, es una prueba con gran sensibilidad y especificidad a identificar tanto lesiones neurológicas, retrococleares, pero también defectos como los que estamos estudiando hoy, y con patrones diferentes. Hay patrones que reflejan, por ejemplo, un índice lateral invertido suele ser más característico de un defecto de un trastorno de un neurodesarrollo, mientras que la presencia de algún tipo de lesión neurológica en algún hemisferio llevaría más implícito un porcentaje peor en el oído contralateral. A modo de resumen, para terminar con el TDAH, con el trastorno por déficit de atención, este es un trastorno que en principio comparte conductas como pueden ser el estar un poquito distraído, el no atender lo suficiente, la falta de capacidad de escucha y las dificultades en lectoescritura. Lo que tenemos que tener mucho cuidado, y me imagino que ustedes ya lo han intuido, es con las pruebas que requieren atención. La que yo les acabo de presentar no es que solo requiera atención, es que además valora la atención, pero hay otro tipo de pruebas como el Gene Test que requieren del niño una atención sostenida, como les decía antes, en ocasiones hasta de 10 minutos o 15 minutos, y esto lo tenemos que tener en cuenta, y además se detecta rápidamente porque el niño vemos que se agota, vemos que las puntuaciones que están dando no es porque no esté acertando, sino porque realmente el test ya está siendo muy cansado. Normalmente nosotros, cuando hacemos una valoración de este tipo, tenemos que repartir mínimo 2 sesiones, y lo habitual suele ser de 3 a 4. Y esto depende mucho del ritmo del niño y de la capacidad que tenga para responder a este tipo de test. Vamos ahora a hablar ya por último, para ya entrar en la última parte de la presentación, de otro tipo de trastorno, que es el trastorno específico del lenguaje, que aunque la incidencia, aunque en principio, por ejemplo aquí en Canarias, comparado por ejemplo con el trastorno del espectro autista es muchísimo menor, es decir, identificar un TEL es algo que es algo tan especial y tan específico que realmente la incidencia es relativamente baja. Pero bueno, estamos hablando de un tipo de trastorno que nos enseña que realmente puede haber algún tipo de afectación sin una base que nosotros podamos identificar en un principio orgánica, pero que probablemente tenga algún tipo de origen genético, en el que sea un problema específicamente sobre el lenguaje, en ocasiones receptivo, en ocasiones sobre el expresivo y sobre todos los aspectos que tienen que ver con el lenguaje, como puede ser el aspecto fonológico, sobre la morfología, las cuestiones semánticas o sintácticas. Y lo importante que les señalo aquí, como ven, y la mayoría de estos trastornos siempre se trata de descartar que esto no se explique por otro tipo de condición, como podría ser la presencia de una pérdida auditiva. Esta es la razón, creo yo, principal razón por la que siempre nos acaban apareciendo en consulta este tipo de niños. Hay varios estudios, como los que ya hemos visto en el TDAH, también con niños con TEL, y en general la situación que encuentran es muy similar a la que veíamos con anterioridad. Es muy difícil cuando nosotros vemos un niño con una condición de este tipo que lo veamos en una condición pura, que digamos, este niño tiene un trastorno del procesamiento auditivo central y no tiene nada más. Lo más probable es que tenga alguna otra cosa. Si no es un compromiso de alguna manera en retraso del lenguaje, tendrá algunas dificultades en la lectoescritura o también, como veíamos antes, tendrá algún compromiso atencional, porque lo que suele ser habitual, como ustedes ven en el centro de esta diapositiva, es que el 47% comparte lo que son los síntomas que se estudiaron en este estudio, y el 10% pues vendría a representar, que es muy similar a la cifra que veíamos con el TDAH, el porcentaje de niños que veríamos que tendrían puntuaciones por debajo de 2 desviaciones típicas en los test de procesamiento central y también en los cuestionarios al uso del trastorno específico del lenguaje. Y para los que venimos de la audiología, el revisar la literatura y de repente descubrir que una psicóloga en el 73 ya hacía pruebas muy parecidas a las que nosotros aplicamos en la clínica, no deja de ser una sorpresa. Paula Talal, ya en 1973, observó con un diseño, con una simplicidad que resulta admirable, pero constató
que los niños que presentaban problemas fonológicos, como los niños que tienen un TEL, también tenían dificultades en discriminar dos tonos cuando manipulábamos el tiempo que había entre esos dos tonos, es decir, el intervalo interestímulo. Se lo voy a poner a continuación para que ustedes lo oigan. Es un tono de 100 hercios, que es un tono bastante grave, y un tono de 300 hercios, son tonos bastante graves, y ven que cuando la separación en milisegundos está en torno a los 400 milisegundos o valores superiores, tanto los niños normales, que serían los puntitos azules, como los niños que tenían algún trastorno específico del lenguaje, que serían los que ven aquí con los puntitos rojos, pues tenían un porcentaje de identificación de estos tonos superior al 90%. Sin embargo, cuando el tiempo bajaba a los 300 milisegundos, se lo voy a poner para que ustedes lo escuchen, o bajaba incluso más, la condición más difícil, ustedes ya pueden ver cómo las puntuaciones en el grupo de los niños con déficits fonológicos caía de una forma significativa en la respuesta de este test. Esto nos recuerda mucho a la primera gráfica que ponía. Es decir, hay algo en común entre el lenguaje y el procesamiento auditivo que hace que finalmente, no todos, porque finalmente esta hipótesis no se pudo generalizar a todos los niños que tenían un trastorno específico del lenguaje, pero sí un porcentaje importante de estos niños tienen una dificultad precisamente en los aspectos del procesamiento temporal de la audición. Y si se fijan en los valores de los intervalos interestímulos, son muy parecidos a los valores con los que alguien que es incapaz de identificar estas diferencias entre estos tonos van a tener dificultades también para ver los cambios rápidos del habla en las transiciones formánticas. Es decir, el detectar, ustedes saben que el habla tiene unos cambios muy rápidos, y una incapacidad de este tipo es lógico hacernos presuponer que va a ser que va a haber una serie de niños que van a tener dificultades para percibir el lenguaje hablado. Cuando hablamos de esta característica del procesamiento temporal, la ASHA establece 4 aspectos que podemos estudiar, como es el enmascaramiento temporal, la resolución, la integración y el ordenamiento. Clínicamente solemos usar 2, que es la resolución temporal y el ordenamiento temporal, porque tenemos pruebas clínicas fáciles de pasar, me van a permitir que diga entre comillas, porque ya les digo, a veces consumen atención y tiempo, pero bueno, son pruebas que se han validado clínicamente, mientras que las otras 2 son cuestiones que se permiten parametrizar, pero ya son más en laboratorios de psicoacústica y llevan implícito más tiempo para tratar de parametrizar este tipo de cuestiones. Y me van a permitir que, a modo de divertimento, si lo puedo decir así, para comprender qué es lo que es el procesamiento temporal, les presento esta ilusión auditiva. Las ilusiones auditivas no son tan populares como las visuales. Aquí ven el triángulo de Kanitsa, que seguramente lo habrán visto, porque es muy famoso en cuanto a las ilusiones visuales, y básicamente viene a reflejar estos procesos de cierre cognitivo que tenemos nosotros, esta capacidad, por ejemplo, de ver ese triángulo que no existe, porque es nuestro cerebro, donde nuestra mente, la representación que hacemos de imagen mental del triángulo, la que nos permite en un principio identificar un triángulo que físicamente no está ahí, no hay líneas que delimiten el triángulo que ustedes ven como en blanco, pero estoy seguro que la experiencia de todos ustedes es muy parecida a la mía. De alguna forma lo estamos percibiendo, pero no porque esté ahí, físicamente no existe. Digamos que es un proceso de cierre que nosotros hacemos, que se da a nivel visual, pero también se da en el aspecto auditivo. Entonces, vamos a escuchar esta ilusión, es una ilusión auditiva en la que ustedes van a escuchar un tono, donde hay un silencio en medio del tono, y un sonido que es un masking, es un enmascarador, al cual le vamos a manipular la intensidad, vamos a ir subiendo el volumen del masking, y el enmascarador va a estar justo en ese gap o en ese silencio que se produce entre estos dos tonos. Es decir, a nivel del estímulo, lo que nosotros estamos presentando son 2 tonos y luego un ruido que vamos a encajar justo en medio. Pero a nivel de la percepción, en la medida que la intensidad del ruido aumenta, la sensación o la percepción que vamos a tener es que estamos oyendo un tono continuo. Vamos a escucharlo.
qué ocurre un fenómeno parecido al del triángulo de Canisa? Porque da la sensación en un momento que dejamos de oír un tono discontinuo como es el que es y nos da la sensación de que estamos oyendo un tono continuo, pero físicamente esa continuidad no existe, sigue habiendo un silencio. Vamos a ver la representación visual y yo creo que esto nos lo hace comprender un poquito mejor. Digamos, el gap sigue estando presente en todo momento, lo único que lo acabamos rellenando con ruido. Finalmente tenemos esta ilusión de que finalmente pues estamos oyendo un tono continuo. Trasladado a la clínica, este tipo de fenómenos se pueden parametrizar, por ejemplo, con el test de detección de muescas en ruido, que consiste en presentar un ruido de 6 segundos en el que hemos hecho unas muescas con unos tiempos determinados, aquí pueden ver 15, 2 milisegundos y 5 milisegundos, y se le pide al sujeto que apriete el pulsador del audiómetro cada vez que percibe una muesca o un silencio en el ruido que le estamos poniendo. Les voy a poner el ejemplo. Lo que ocurre es que si no tienen auriculares les va a ser muy difícil detectar la muesca. Voy a ponérselo y por lo menos la de 15 milisegundos sí estoy seguro que la van a poder percibir. Yo escuché la de 15 y la de 5, la de 2 nunca la oigo. Lo voy a poner de nuevo por si lo quieren experimentar. Y la última de 5 milisegundos. O sea, hay distintos intervalos de este tipo, se pasan la prueba y se miden dos aspectos. Por un lado, el porcentaje de respuestas correctas que se da y por el otro lado se establece un umbral a partir del cual, que suele estar en torno a los 4 o los 6 milisegundos, a partir del cual ya se deja de detectar estos gaps. Estas gráficas que ustedes ven ustedes aquí, en principio es para que vean cómo esta prueba es capaz de distinguir entre sujetos que tienen algún tipo de lesión del sistema nervioso central respecto a sujetos normales. Ven las curvas de sensibilidad y especificidad para los dos indicadores que nos dan esta prueba, que es el umbral y el porcentaje de respuesta correcta para el oído derecho y para el oído izquierdo. Aquí pueden ver los sujetos normales y aquí estos sujetos con algún tipo de lesión neurológica, y ven también aquí las curvas de sensibilidad y especificidad para estos dos parámetros, donde en principio está claro que la mejor es el umbral del aproximado que se obtiene de detección de las muescas en ruido. Este sería la hoja de respuesta de un paciente en concreto. Ven las puntuaciones totales que se obtienen para el oído derecho y para el oído izquierdo, y aquí tienen el umbral aproximado con en gris los valores promedio de los grupos control. Aquí tendrían también el grupo control. Sí les debo decir que estas pruebas, a pesar de que traen sus propios grupos control, las condiciones en las que uno lo pasa exige que también tengamos nosotros nuestros propios grupos control, porque hay diferencias notables cuando lo comienzas a pasar entre lo que viene como que debería de ser y lo que realmente te encuentras tú con la población que para ti es de estudio en las condiciones que uno lo registra. Pero bueno, es una prueba que en principio, como ven, nosotros la solemos pasar 2 días separados, porque pasar todos estos ítems en un día ya resulta por el oído izquierdo y el oído derecho bastante cansado y aplicamos bastante carga atencional como para, además, después de esta prueba, pasarle encima a todas las otras que hay que pasar. Entonces son pruebas que, como les digo, por ejemplo, esta nunca la pasamos el mismo día, sino la pasamos en 2 sesiones diferentes. Pero, por ejemplo, en este caso, ven que la consistencia entre el pase de un día con respecto al del otro día es bastante mala. Esto normalmente ocurre cuando hay un defecto atencional de algún tipo, es decir, hay un agotamiento, hay un cansancio en cuanto a el pase de esta prueba. Por eso que estas pruebas, independientemente de que traigan baremos y que podamos tener nuestras ideas más o menos referidas en la literatura, es muy importante la interpretación que se hace por la persona que pasa esta prueba, porque determinado tipo de puntuaciones no reflejan las competencias que se suponen que están midiendo, sino reflejan otras cuestiones, como les he nombrado, de la atención que se esté prestando en un momento determinado al pase de prueba. Aquí ven, por ejemplo, el resultado comparando
el trastorno específico del lenguaje con el desarrollo normal. Y como pueden ver, con respecto a la detección del umbral, el umbral es relativamente más alto, como en los estudios de Paula Talal, estamos hablando de un umbral aproximadamente de 8 milisegundos por el oído, 9 milisegundos por el oído derecho y 8 por el izquierdo, mientras que en los niños normales los umbrales están sobre los 4 milisegundos. Y a la derecha, pues también ven las puntuaciones que nos dan este test referidas al porcentaje de identificaciones correctas, que ven que están en torno al 55% en el grupo con trastorno específico del lenguaje, pero en el grupo de los niños normales las puntuaciones llegan en algunos casos incluso al 100%. Y con esto doy concluida la charla, voy a hacer algunas conclusiones respecto a lo que hemos visto en esta presentación. La primera es que sin entrar a cuestiones del procesamiento auditivo, de si existe el trastorno o no existe el trastorno, lo cierto es que tenemos una serie de pruebas de test que nos permiten parametrizar determinado tipo de cambio en función de las condiciones experimentales que nosotros los pasamos, y que hay una correlación importante entre estos resultados y la maduración del sistema nervioso auditivo. Por ejemplo, el efecto de la edad es algo que es constante en la mayoría de las pruebas que pasamos, y en concreto, por ejemplo, en la escucha dicótica, que es en la que nosotros más hemos trabajado, tenemos que, es un marcador, un biomarcador muy importante para poder identificar dificultades en el procesamiento auditivo que podrían justificar un trastorno de otro orden, como los que hemos visto hoy, y que podrían estar comprometiendo a lo que es la vía auditiva. Además, el procesamiento auditivo junto con otros procesos cognitivos, como puede ser atención o memoria, son aspectos que son necesarios para una adecuada adquisición del lenguaje y por lo tanto deben de ser evaluados. Es decir, tiene que haber algún profesional con la disposición del aparataje y de la expertise necesario para niños que presenten algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, se valore no solo como hasta ahora nos venían estos niños para que nosotros descartemos la sensibilidad auditiva y digamos, pues tiene un TEL porque este niño la audición es normal. Creo que tanto desde la otorrinolaringología como de la audiología nosotros podemos contribuir de forma significativa a hacer una descripción de la vía auditiva, no restringiéndonos a la sensibilidad auditiva, sino a este tipo de procesos auditivos que entrarían dentro de, entiendo yo, de las competencias del otorrinolaringólogo o de un audiólogo con experiencia en el manejo de este tipo de pruebas que puedan complementar a la persona que está estudiando a este niño y decirle, sí, efectivamente, este niño tiene una sensibilidad auditiva normal, pero también tiene un compromiso en los procesos auditivos que pueden justificar el retraso del lenguaje que usted está tratando de valorar en su gabinete de logopedia. Porque puede ocurrir que el logopeda, como no valora estos aspectos auditivos, atribuye a los defectos a otro tipo de cuestiones y establezca la pauta de intervención sin pasar por estas cuestiones porque se han descartado en un principio porque la sensibilidad auditiva es normal. Y como les digo, sí, efectivamente, la sensibilidad auditiva puede ser normal, pero no lo es a nivel supraliminar los procesos auditivos que se puedan dar. Y esto tiene que ver con esta tercera conclusión que les quiero presentar ya al final de esta presentación, en las que les hablo de cómo una alteración del procesamiento auditivo central, como hemos visto en los porcentajes de comorbilidad que les presentaba de estos dos trastornos, muchas veces puede ser el único indicador que encontremos. En un porcentaje relativamente bajo, pero puede ser el único indicador. Por lo tanto, imaginémonos lo que puede suponer plantear una intervención o despachar un paciente diciendo, mire, no hay nada, está todo perfecto, pero evidentemente sí lo hay. Por lo tanto, la historia clínica, lo que los padres nos cuentan, lo que observan los profesores, si todo nos está orientando a que hay un defecto auditivo, es que probablemente hay algún tipo de compromiso y, como les vengo diciendo, no solo de la sensibilidad auditiva, sino probablemente de otro tipo de aspectos como los que hemos revisado. Y por último, el diagnóstico precoz de los defectos del procesamiento auditivo, pues evidentemente va a facilitar que podamos identificar y detectar a estos niños y va a facilitar que exista una intervención temprana. De hecho, los programas de screening, una vez que ya se han instaurado los programas en los grandes hospitales o a nivel nacional, ya prácticamente en todas nuestras comunidades
ya existen programas de screening para la detección de la hipacusia. Ya en otros países europeos se está hablando de la importancia y ya hay países que se han instaurado donde a nivel escolar se detectan ya, se establecen programas de screening, no solo para detectar hipacusias de aparición tardía o hipacusias conductivas que puedan aparecer tardíamente, sino también se incluyen en estos programas de screening pruebas de procesamiento auditivo central para detectar niños que presenten este tipo de compromiso. Y por mi parte, agradecerles nuevamente y muy cariñosa y con mucho afecto a la junta directiva, de la cual, como decía mi querido amigo Espinosa, durante 6 años, para mí fue un honor compartir 6 años de mi vida con todos ellos. Y les quiero agradecer y sobre todo expresarles mi admiración por lo que ha supuesto este revés de la pandemia para todos y que tan airosamente como asociación han sido capaces de salir, primero con la guía del COVID que nos presentaron, que yo creo que fue todo un acierto que hubiera una guía que nos dijera de alguna manera la manera en la que teníamos que actuar, y con la celebración de este congreso virtual, que estoy seguro que a lo largo de las jornadas de mañana y del sábado va a ser un éxito sin precedentes y que sobre todo creo que va a establecer un antes y un después, porque los congresos no volverán a ser, estoy seguro, como eran antes, sino tendrán también ya, entre otras cosas, porque la tecnología ahora ya sí nos lo permite por fin, tener este tipo de cuestiones también online. Juan, yo creo que he terminado, espero que les haya interesado la intervención y no sé si habrá llegado alguna pregunta o tú tienes Bien, alguna que hacerme. muchas gracias por tu presentación. Lo primero que he de decirte es que me están llegando felicitaciones por tu ponencia, que te transmito, me están llegando por distintos medios y ha sido una excelente presentación y por eso no te he cortado, aunque te has pasado de tiempo. Entonces, lo que sí que te rogaría, por favor, es que las respuestas fuesen breves a las preguntas de la audiencia. Vale. Las preguntas las podemos agrupar en varias, porque hay algunas de ellas que tratan, que tratan sobre lo mismo. Alguna pregunta yo creo que se ha contestado a lo largo de la charla. Nos preguntan qué aspectos tratan los test del trastorno del procesamiento auditivo central. Eso yo creo que lo has comentado. Hay una pregunta pues también sobre esto, ¿no? Que nos dice que me ha resultado curioso escuchar un número por cada oído. ¿Cómo se inhibe el sonido del otro oído cuando se pide que atienda al derecho o al izquierdo? Es una pregunta muy concreta. Sí, es una pregunta muy concreta y es una pregunta muy interesante, porque Kimura responde a esa pregunta. Vamos a ver, las vías ipsilaterales en principio predominan la vía auditiva predominan las vías contralaterales sobre las vías ipsilaterales. Hay dos tipos de explicaciones. Una sería la más fisiológica, que es el modelo de Kimura, que es el modelo estructuralista, y se basa precisamente en este tipo de explicaciones de las vías auditivas. Y luego hay otros modelos más difíciles a la hora de poder explicar, pero que tienen que ver con aspectos atencionales que hacen referencia a determinado tipo de mecanismos que inhiben el oído contralateral, pero más a nivel de las funciones corticales, con aspectos atencionales que hacen que... Pero bueno, el experimento es muy simple, simplemente se trata de concentrarte en un lado para tratar de olvidarte del otro, y a nivel práctico, pues todos tenemos esa experiencia, sobre todo cuando hay ruido, todos solemos hacer algo así, ¿no? Intentamos focalizar nuestra atención hacia un solo oído y tratamos de inhibir el oído contralateral. Es algo que hacemos cuando hay ruido alrededor, y es que tenemos que simplificar la cantidad de información que nos llega, y evidentemente un procesamiento por los dos oídos es un procesamiento mucho más complejo que intentar procesar de una forma monaural. Muy bien. Hay un par de preguntas sobre la relación entre la hiperacusia y el TEPAC. Creo que una de las diapositivas que has presentado se veía esto, ¿no? Que uno de los síntomas del TEPAC es la
la hiperacusia, que sabemos que también es frecuente en pacientes con trastorno del espectro autista o en síndromes más específicos como el síndrome de Williams. ¿Nos puedes decir algo sobre esto, sobre la hiperacusia en el TEPAC? Sí, vamos a ver, no hay mucha literatura al respecto en cuanto a que son dos constructos también, porque evidentemente hacen referencia a dos parametrizaciones de fenómenos que son psicoacústicos, donde establecer relaciones entre uno y otro pues no son muy fáciles de establecer. Yo en concreto no te podría dar, o no tengo ahora mismo en mente ninguna relación entre ambas conceptualizaciones, sobre todo porque la proyección del TEPAC se suele orientar más a vincularlos con los trastornos del neurodesarrollo, con la adquisición del lenguaje, y con cuestiones como las que hemos estado presentando a lo largo de esta presentación, que con un fenómeno que tiene que ver más con una cuestión de la percepción de tonos puros, evidentemente también de cuestiones más complejas, pero realmente no podría darte algo ahora de alguna referencia que a mí me tenga en mente, pero trataré de revisarlo porque seguro que hay alguna publicación al respecto, pero ahora mismo, francamente, no soy capaz de... Sobre todo, ya te digo, porque el principal interés está más en otro tipo de población, ¿no? En una población infantil con un desarrollo madurativo que se observa un retraso claro, en el que este tipo de aspectos del procesamiento auditivo juegan un rol más claro, ¿no? Más evidente. Muy bien, gracias. Otra pregunta concreta, dice, tenemos claro que los TEPAC existen. Bueno, eso creo que es quizás por su día es discutible. Pero bueno, y que tienen una prevalencia del 5%, pero no somos capaces de detectarlos en nuestra población. ¿Podríamos mejorar esto con alguna prueba de screening? Creo que algo has apuntado. ¿Son útiles los cuestionarios dirigidos a los padres? Sí, claro, los cuestionarios son muy útiles. El problema que tenemos en España y también en los países de habla hispana es que no tenemos todavía cuestionarios, no tenemos las pruebas en que podamos nosotros utilizar como sí tienen en la población de habla inglesa. Tienen pruebas como el SCAN con una validez psicométrica envidiable que les permite pues, llegar a conclusiones de este tipo de con solo 2 desviaciones típicas podemos establecer el diagnóstico. Lo cierto es que cuando nosotros desde la Clínica Barajas y de la Fundación comenzamos a investigar en este tema, nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que hacer antes de empezar a diagnosticar a los niños era desarrollar las pruebas y no. Desarrollamos la prueba de escucha dicótica, hemos hecho alguna de tiempo comprimido, también de hablar filtrada, pero el principal esfuerzo, el edificio se construye por los cimientos. Entonces, yo entiendo que estamos en un momento, cuando hablamos de estos temas, más de desarrollo de pruebas para poder establecer los diagnósticos y más que empezar ya a diagnosticar niños como locos con este tipo de trastorno que, como bien decías al final, pues es que hasta el constructo es cuestionable. Entonces, yo entiendo que tenemos que ser muy cautos con las conclusiones a las que llegamos, ser muy descriptivos en los resultados, porque lo que sí es evidente es lo que observamos, pero lo de la categoría diagnóstica yo creo que estamos todavía más en un debate académico, que empezar a dar esta etiqueta como locos a los chiquillos, ¿no? Fran, una pregunta concreta. ¿A partir de qué edad se puede diagnosticar o detectar un TEPAC? Breve. Claro, ese es otro de los problemas. Eso depende del test que tú utilices para establecer ese criterio. Hay test que, por ejemplo, a partir de los 6, normalmente suele ser a partir de los 6, 5, 6, 7 años ya puedes empezar a hacerlo. Hay pruebas electrofisiológicas que te permiten sacar conclusiones, pero claro, como siempre, esto depende de quién haga esa prueba. Por ejemplo, Nina Kraus pues tiene unos registros electrofisiológicos para determinar determinado tipo de cuestiones. Estoy seguro que ella, en concreto, lo hace estupendamente y si te dice que un niño de 3 años tiene una dificultad de este tipo, estoy segurísimo que lo tiene. Pero cuando trasladas esto a intentar generalizarlo y lo empieza a hacer todo el mundo con unas tablas y una serie, pues ahí ya empezamos todos a equivocarnos. Por ejemplo, en la escucha dicótica nuestra, cuando tuvimos la oportunidad de baremar los datos, lo que sí veíamos, por ejemplo, es que a partir de 6, 5 años, los niños, la dispersión de los datos era muchísimo mayor que a partir ya de 12 o 13 años. Entonces, claro, alguien cuando tienes una dispersión de datos y tienes una puntuación muy baja, pues volvemos a lo de antes. Es la experiencia,
es la persona que pasa la prueba la que tiene que determinar en base a la historia clínica y en base a más factores realmente quien tiene que determinar si realmente este trastorno está presente o no. Muy bien. Fran, para concluir, he dejado la pregunta del millón. Y he de confesarte que son numerosos los asistentes que preguntan e insisten sobre ello. Una vez diagnosticado el TEPAC, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el manejo del paciente con TEPAC? ¿Qué hacemos, Fran? Claro, vamos a ver. Es que todo depende de la situación en la que estemos. Lo primero es, estamos en un punto en el que podemos dar ese diagnóstico, yo creo que con todo tipo de reservas. Entonces, antes de empezar, ya les digo, a dar diagnósticos de este tipo, tenemos que tener un poco de precaución. ¿Qué hacer? Evidentemente, dar esa información a los logopedas. O sea, yo creo que el profesional que realmente aquí va a tener una cancha amplia para trabajar con estos niños, y es trabajar como ya venían haciéndolo. Lo único que le vamos a dar mucha información en cuanto a que, por ejemplo, una dislexia, pues está clara que, por ejemplo, está comprometiendo determinado tipo de aspectos fonológicos que ellos también pueden valorar, pero imagínense lo que para ellos puede significar que efectivamente nosotros podamos decirle, mira, hay un compromiso en los mecanismos temporales de la audición que pueden explicar efectivamente que tú estés observando estas dificultades en la conciencia fonológica o que tú puedas estar observando esta dificultad en la lectoescritura o esta dificultad a la hora de interpretar las pseudopalabras. Es decir, es una información muy valiosa para el logopeda. Y luego el logopeda, aparte de lo que ya hace, pues evidentemente tiene aquí una avenida inmensa también para desarrollar su capacidad profesional en cuanto a ir incorporando cuestiones que les permitan trabajar con estos niños. Yo quiero mencionar a dos personas. Una es Julia Ibáñez, que ha publicado el Procesa, que es un test para precisamente trabajar con este tipo de niños, que aparte de diagnosticar, también establece una pauta de intervención, que es una de las autoras del capítulo del libro, y también Isabel Olleta, miembro de la Junta de AEDA, con una gran experiencia en la identificación de estos niños y una magnífica profesional en cuanto que ya lleva mucho tiempo adaptando su forma de trabajar tradicional, por decirlo de alguna forma, como logopeda, con introducir el ruido, por ejemplo, dentro de las sesiones clínicas, valorar con test que ya se venían utilizando, pero con ruido de fondo, y de alguna forma, pues, iniciar este camino en el que, si bien determinado tipo de cuestiones en estos niños, cuando es visual y compromete a la lectoescritura, es muy fácil de identificar, porque de la misma manera con la tecnología, hoy en día también es muy sencillo de desarrollar paradigmas auditivos y programas de intervención más a nivel fonológico que como lo podíamos hacer en el pasado. Muy bien, pues muchas gracias, Fran. Te reitero que nos llegan mensajes tanto de España como de fuera de España, felicitándote por tu magnífica presentación. Gracias a la audiencia por estar ahí y nos vemos mañana, que es cuando inauguramos el Congreso de AEDA. Gracias a todos y buenas tardes.